termina la historia, hay algo que yo quiero incluir acá como parte del potencial de acción, y es un mapa en el cual en una neurona tipo vamos a fijar los lugares donde hay canales de sodio y voltaje dependientes, o donde hay las mayores concentraciones de los canales de sodio y voltaje dependientes. Fíjense que no están estos canales dispuestos homogéneamente en toda la superficie de la membrana. Hay algunos lugares donde se agrupan. Y el lugar más llamativo, por lo menos en las neuronas que tienen funciones correlacionadas con la motricidad, es esta pequeña zona promontorio axonal. Es la porción inicial del axón de las neuronas con relación a partes motoras. Aquí entonces vamos a encontrar una alta concentración de canales de sodio y voltaje dependiente, lo que hace a esta zona la más sensible a las variaciones del potencial eléctrico de la membrana celular. Además de esta reunión, vamos a encontrar en los nodos de Rambier altas concentraciones de canales de sodio voltaje dependientes, lo que también les confiere la misma cualidad a estas regiones de ser altamente sensibles a las variaciones del potencial de membrana. Además de eso, además de estar dispuestos en el resto del soma, pero a baja concentración, los vamos a encontrar en las sinapsis. En las sinapsis, ya sea sinapsis que se hacen en las dendritas o sinapsis que se hacen en el cuerpo neuronal. ¿Estamos? Estos son los lugares, los tres lugares preferenciales para encontrar altas concentraciones de canales sodio-voltaje dependientes. Adelante, veamos. ¿Cuáles son las características del potencial de acción? Esto es algo clásico. Está prácticamente incluido dentro de lo que es la doctrina neuronal, es decir, se han descubierto estas características mucho tiempo atrás. Despolariza y repolariza toda la membrana, no es que una partecita nomás, toda la membrana se tiene que despolarizar. Se propaga sin decremento, vale decir, si se produce en un extremo de la membrana un potencial eléctrico, va a llegar exactamente igual al resto, al extremo opuesto de la membrana. Es todo, perdón, se propaga sin ningún decremento. Y la siguiente propiedad está ligada a esto. Es un evento que se produce o no se produce. Y eso se ha reunido bajo la frase de obedece la ley de todo o nada. ¿Hay o no hay? Y si hay, se propaga sin decremento y en toda la membrana. No son graduables ni sumables, obviamente. Si es que son propagados sin decremento, no puedo ni graduarlos ni sumarlos. No hay potenciales de acción más grandes que otros. Igualitos para esa neurona. Tienen periodos refractarios absoluto y relativo y requieren un umbral de excitación. Ese sí es un punto que requiere una ligera explicación adicional para que nos quede clara la idea. En esta gráfica vamos a ver entonces el concepto de umbral de excitación. Fíjense ustedes, en menos 70 se ha fijado el valor del potencial de reposo de una neurona cualquiera. Y ese sí va a mantener constante sin variación hasta que llegue un estímulo. Actualmente un estímulo eléctrico. Nosotros lo podríamos aplicar. Damos una pequeña carga eléctrica a la neurona y de repente, si es que le damos la suficiente intensidad a esa carga eléctrica, se genera un potencial eléctrico. Pero ¿qué pasa si la carga es muy pequeña? Es muy pequeña, como lo estamos representando en estas pequeñas curvas. Fíjense ustedes, esta curva corresponde al cambio en el potencial de reposo cuando se ha aplicado un estímulo muy pequeño.
se produce el cambio, pero después de un instante se vuelve al valor normal de menos 70 milivoltios. Entonces, aplicamos una carga un poquito mayor y se genera una curva un poco más intensa, más grande, pero que también vuelve al valor del reposo sin provocar un potencial de acción. Solamente cuando la cantidad de energía que aplicamos sobre la membrana, energía eléctrica, alcanza lo que se llama un umbral de excitación, se va a producir, como en este caso, la aparición del potencial de acción cuando la membrana llega al valor umbral. ¿Ok? Entonces necesitamos una cierta cantidad de excitación para que se produzca el potencial de acción. Y esa cierta cantidad de excitación recibe el nombre de valor umbral. Todas las neuronas, todos los tejidos excitables tienen esta cualidad. Necesitan un umbral de excitación. Y tiene sentido, porque si no las células estuvieran reaccionando a cualquier cosa. Tienen que reaccionar solamente a una cierta intensidad de estimulación para que se produzca el potencial de acción. Entonces, incluimos dentro de lo que es el potencial de acción y sus características, el requerir un umbral de excitación para que se produzca el potencial de acción. Y con eso, pues, se cumple esto, requiere un umbral de excitación. ¿Está claro ahí, no? No hay mayor pérdida. Hemos vuelto a la propagación del potencial de acción. El potencial de acción no tuviera ningún sentido si es que no se propagara a toda la membrana. Y esa propagación se hace de dos maneras, dependiendo si la neurona está mielinizada o no. Fíjense ustedes una neurona que no tuviera una capa de mielina, que estuviera completamente desnuda, tápense los ojos, medio pornográfica. Producimos una estimulación en el cuerpo de la neurona y esa estimulación alcanza valor umbral, genera un potencial de acción. Habíamos dicho que ese potencial se va a desplazar a lo largo de toda la membrana celular, ¿cierto? Pues bien, lo va a hacer. Y al hacerlo, cada punto de la superficie de la membrana va a tener que sufrir el proceso de despolarización primero, y a medida que avanza, el proceso de repolarización que viene por detrás. Ahora, si es que fuera una neurona con una longitud alta, estamos hablando de 1 metro, por ejemplo, el tiempo que tardaría en despolarizarse toda la membrana, toda la longitud de esa fibra, sería relativamente largo, ¿no es cierto? Punto por punto así va a tardar. ¿Por qué? Porque este fenómeno de despolarización es relativamente lento. Avanza a una velocidad de 0,2 metros por segundo. 0,2 metros por segundo. ¿Esto es alto o es bajo? Depende, ¿no es cierto? Depende con qué ojos lo veamos. Si estamos viendo ojos de velocidad de reacción, eso es muy bajo. Claro, si lo estamos viendo con ojos de cuánto vamos a correr en un campo de fútbol, entonces obviamente alto. ¿Cuánto tardamos en recorrer 100 metros? Nuestros mejores campeones. 5, no, por favor. Están intentando deporte, por favor, no se digan eso. ¿Sabes? La fibra. 1. Bueno, otra tarea, averiguar a cuál velocidad corren nuestros mejores velocistas. Pero créanme, es un proceso relativamente lento en términos biológicos. Sin embargo, si esta misma fibra nerviosa está revestida de esa vaina de mielina, ustedes recuerdan, la vaina de mielina, al ser una capa lipídica, es completamente impermeable a los iones, ¿sí? A todos los iones que tengan carga. Y obviamente a los iones sodio también.
pero entre las dos unidades de mielina que están recubriendo a un axón, encontramos una pequeña zona que está desprovista de esa capa de mielina. Y esa zona se llama un nodo de Ranvier. Nodo de Ranvier, en el cual aparentemente la membrana celular está expuesta directamente al líquido extracelular. Y además, si tiene allá una alta concentración de canales sodio volcán dependientes, es una zona sensible. Entonces, fíjense en esto y es importante que lo conceptualicen. Imagínense ustedes que en la zona gatillo se genera un potencial de acción, pero resulta que alrededor de la zona gatillo, en este axón, hay una vaina de mielina. El valor del cambio del potencial no puede despolarizar esta zona porque no hay sodio que pueda ingresar, está cubierto por una capa impermeable. Pero unas cuantas micras más allá está esta zona de un nodo de Ranvier con sus canales de sodio voltaje dependientes ávidos de despolarizarse. Entonces resulta que de este punto, de la zona gatillo, por el cambio eléctrico que va a provocarse en el ambiente, va a saltar. La despolarización va a alcanzar un valor umbral en el primer nodo de Ranvier. Cuando se haya producido eso, este fenómeno se va a producir una y otra vez a lo largo de toda esta fibra, el potencial de acción saltando de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier. ¿Okay? Entonces se va a producir una conducción saltatoria. Y esa es la característica de las fibras mielinizadas. Todas las fibras nerviosas mielinizadas tienen conducción saltatoria. Ahora, comparando con las fibras amielínicas, la conducción saltatoria es igual de veloz, más veloz o menos veloz que la despolarización de todas las fibras. Es mucho más veloz, porque en vez de despolarizar toda la membrana, punto por punto, está saltando del nodo de Ranvier en nodo de Ranvier. ¿A cuánto puede llegar esa velocidad? Ahí ya lo tenemos para goles en el rendimiento humano. 120 metros por segundo. Es como si se pasara el campo de fútbol en un segundo. Fíjense ustedes, vamos a un extremo de un campo de fútbol y en un segundo ya estamos más allá del otro extremo del campo. Eso es algo. Por el contrario, la velocidad de una fibra no mielinizada era 0.2 metros por segundo. Eso significa 20 centímetros por segundo. Comparada la una con la otra, ¿quién es la lenta? La fibra amielínica. ¿Y quién es la rápida? La fibra mielinizada. ¿Está claro? Ahora bien, resulta que estas vainas de mielina pueden ser pequeñas y tener nodos de Ranvier muy cercanos, pueden ser medianas y tener nodos de Ranvier más separados, o pueden ser muy grandes y tener nodos de Ranvier muy separados. Pregunta para ustedes: ¿cuál de estas tres categorías de fibras mielinizadas es la más veloz? ¿La que tiene fibras más pequeñas, vainas de mielina muy pequeñas, o la que tiene las vainas de mielina muy grandes? Mientras más grandes las vainas de mielina, más separados los nodos de Ranvier, por lo tanto, más rápida la conducción saltatoria. Entonces se van a dar cuenta que a las neuronas, para ser veloces, les conviene tener una vaina de mielina grande. ¿Sí? Y la pregunta es, entonces, ¿todas las neuronas deberían tener vaina de mielina? ¿Sí o no? Así sería muy veloz. Pero si ustedes se ponen a contabilizar y hacemos números, se van a dar cuenta que el grosor de la médula espinal, ¿cuánto es el grosor de la médula espinal en promedio? ¿Cuánto es el grosor de la médula espinal de cada uno de ustedes? De nuevo. ¿Perdón? 10 milímetros, 1 centímetro. ¿Sí? Lo estás dando bastante bien. 10 a 12 milímetros. Si
todas las fibras que están dentro de esa médula espinal fueran mielinizadas, ¿cuál sería el diámetro de esa médula espinal? Si ustedes sacan cuentas por la cantidad de los millones de fibras que hay, el grosor diámetro de esa fibra, perdón, de esa médula sería más o menos unos 25 o 30 centímetros. Si todas las fibras nerviosas fueran mielinizadas, nuestra médula espinal tendría unos 30 centímetros de diámetro desde los 10 milímetros. Imagínense esta carga como si fuera un espalda. Sería medio complicado. Además, piensen que si eso es en la médula, ¿cómo sería en el encéfalo? Que tiene una cantidad infinitamente mayor de fibras nerviosas. Entonces nuestra cabeza sería más o menos el tamaño del follaje de un árbol, que están plantados como árboles, muy veloces, pero incapaces de mover. Entonces no, la naturaleza, Dios, y quieren ustedes poder más fuerte, ha decidido que no todas las fibras nerviosas son mielinizadas. Y si son mielinizadas, pues tienen que ser algunas muy veloces y otras menos veloces. Y las menos veloces son las que no son mielinizadas, las también. Entonces tenemos un espectro de fibras nerviosas, cada una de ellas con un grosor, con un diámetro promedio, y de entre ellos pues hay un rango abanico de velocidades. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo cuando hablemos de las velocidades de conducción nerviosa. Un momento que quede como concepto general. ¿Estamos? Bien, este es el momento de trabajar, así que por favor, todo el mundo saque una hojita en blanco, ponga el nombre, fecha. Vamos a hacer este test. Se llama la tetrodotoxina, que es un potente neurotóxico. ¿Qué es lo que hace esta sustancia? Bloquea a los canales de sodio voltaje de desvío. Entonces, cuando alguno de los comensales de un restaurante japonés se come la carne contaminada de uno de estos animalitos, resulta que se puede morir. ¿Por qué? Porque si se bloquean sus potenciales de acción, el sujeto deja de funcionar, su sistema nervioso deja de funcionar. En eso del sistema nervioso también el sistema nervioso vegetativo deja de funcionar. Por lo tanto, deja de respirar, su corazón deja de latir, se relajan todos sus músculos y no tiene forma de reaccionar. Y termina muriéndose si ha comido una cantidad minúscula, insignificante de esta tetrodotoxina, uno de los venenos biológicos más potentes que existen. Por eso lo hemos traído como un ejemplo de lo que puede ocasionar un cambio en el funcionamiento de los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Hay antídoto para esto? No hay antídoto. Una vez que se ha producido la ingesta de una cantidad suficiente de esta tetrodotoxina, 2 microgramos más o menos, estás listo si es que se absorbe todo. Se los voy a presentar para que los conozcan. Ellos son los responsables, culpables si ustedes quieren, de los conceptos de los que estamos hablando aquí. Ellos han establecido cómo se produce el mecanismo del potencial de reposo y, sobre todo, el potencial de acción. Eso les ha ganado un premio Nobel. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Fíjense la fecha. No hace mucho. En realidad hace muy poco. Bueno, en términos míos, ¿no? Para ustedes de repente eso es seguro, el otro sí. Aquí un par de referencias respecto a los conceptos que hemos vertido, que en fondo no cambian mucho. Fisiología de Gaito y Escalde. Con eso ya tienen bastante. Solamente para que vean si
¿Lo hicieron o no lo hicieron bien? ¿Cuántas fases? Tiene tres: despolarización, despolarización y despolarización. ¿Por qué tipo de canales? Canales de fuga, potencial de reposo, de potasio. ¿Qué fenómeno eléctrico en la membrana desencadena el potencial de acción? La estimulación que llega a un valor umbral. Después, ¿cómo se encuentran los canales sodio y voltaje dependientes durante el reposo? Cerrados, por supuesto, no hay dónde. ¿En qué lugar de una neurona motor se inicia el potencial de acción? La zona gatillo. ¿Qué fenómeno iónico en la membrana inicia el potencial de acción? La apertura de los canales de sodio-voltaje dependientes. ¿Qué estructuras en los axones permiten la propagación del potencial de acción? Lo hemos dicho hace 25 segundos. Canales de sodio y canales potasio-voltaje dependientes. Los unos por la despolarización y los otros por la fase de repolarización. ¿Qué es el periodo refractario absoluto, en el cual no hay una respuesta a un nuevo estímulo? ¿Dónde se agrupan los canales de sodio y voltaje dependientes en las fibras mielinizadas? En los nodos de Rambier, que ha nutrido este doctor. ¿Cuánto tiempo dura un periodo de despolarización? Menos de 1 milisegundo. ¿Y cuánto tiempo dura todo el potencial de acción? 1,5 milisegundos, hasta 2, digamos. Fíjense ustedes, preguntas rascas. Más fáciles no pueden ser. Bien, hemos perdido media hora para terminar algo que debíamos haber hecho en 5 minutos, pero creo que valió la pena. Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría de cambios del potencial de reposo en las neuronas. Vamos a empezar a hablar de los potenciales locales. A diferencia del potencial de acción que es como nada, los potenciales locales son locales, que se producen en un pequeño segmento de la membrana celular. No los miren con desprecio, por favor, son tremendamente importantes para nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? ¿Cómo se llama esto? Es un electroencefalograma, es un trazado electroencefalográfico. Es una gráfica de la actividad eléctrica de la corteza celular. Ahí está, fíjense ustedes que tiene una colección de ondas. Cuando ustedes hagan cardiología van a ver el trazado electrocardiográfico. Es un trazado monótono porque tiene una secuencia predefinida de ondas. Onda P, el complejo QRS y la onda T, que se van a repetir hasta la náusea, una y otra vez, mientras ese corazón funciona. Cuando hablamos del mismo fenómeno en términos de cerebro, evidentemente también se van a producir una serie de ondas, pero estas ondas no se van a contabilizar, cada una de ellas en el electrocardiograma, se van a contabilizar por bits. Y eso va a significar que se van a hablar ya no de ondas, sino de ritmos. Allá van a ver ustedes ritmos alfa, ritmos beta, ritmos delta, ritmos theta y ritmos anormales. Y ahí es donde entra la utilidad del electroencefalograma. Sirve para diferenciar el funcionamiento normal como el funcionamiento anormal de la corteza cerebral. Interesante, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso todavía. Vamos a empezar a hablar de lo básico. Y lo básico es una definición. ¿Qué es un potencial local? Ahí está, es un cambio transitorio del valor del potencial de reposo. Cambio transitorio del potencial de reposo. Pero eso es más o menos lo mismo que el potencial de acción, también es un cambio transitorio del potencial de reposo. Pero en este caso, la fase que continúa es la que lo define, que aparece cuando se aplican estímulos subumbrales. Lo que diferencia de los potenciales de acción es que estos solo aparecen cuando se aplican estímulos
los umbrales o subumbrales. Esto no, es de los subumbrales, los pequeños cambios locales que se dan en la membrana celular cuando aplicamos pequeños estímulos. Y aquí los tenemos reflejados. Fíjense ustedes, en esta gráfica tenemos un valor de potencial de reposo en nuestra línea isoeléctrica y aquí numerados el valor del potencial local 1, el valor del potencial local 2, el 3 y el 4 ya alcanzó el umbral. El 4 ya no se contabiliza porque ya es parte del fenómeno del potencial de acción. De estos tres vamos a hablar porque son potenciales locales. ¿Dónde los vamos a encontrar? Ah, caramba, potenciales locales los encontramos por todas partes. Vamos a agruparlos para no perdernos. ¿Dónde los encontramos? Primero, en la sinapsis. Todas las uniones entre neuronas y entre neuronas y fibras musculares se llama sinapsis. Y en todas esas sinapsis vamos a ver potenciales locales. ¿Ok? Además de eso, en todos los receptores sensoriales de nuestro cuerpo, todos los receptores sensoriales de nuestro cuerpo. Fíjense que en la piel nada más tenemos más de una veintena de receptores diferentes, todos ellos son receptores sensoriales. En el interior de nuestro cuerpo tenemos una treintena de receptores químicos, todos son receptores sensoriales. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos una gran cantidad y diversidad de receptores y todos esos receptores trabajan con potenciales locales. Y además de eso, la especialización de la sinapsis, también entre el tejido nervioso y el tejido muscular hay sinapsis. Esas sinapsis no se llaman sinapsis. ¿Qué se llaman? Se llaman placas motoras. Pero es una variedad de sinapsis nada más, y también dentro de esas placas motoras encontramos potenciales locales. Fíjense ustedes entonces, globalmente encontramos potenciales locales por todos lados. ¿Sí? Muy ampliamente distribuidos en nuestro cuerpo. La pregunta que viene inmediatamente al espíritu: ¿qué tienen en común esos potenciales locales distribuidos en estas diferentes lugares? Fíjense que aquí estamos llamándolos potenciales del receptor, aquellos que se generan en todos los receptores sensoriales de nuestro cuerpo, cutáneos, subcutáneos, viscerales, etc. Se llaman potenciales postsinápticos los que se están generando en las sinapsis. Y se llaman potenciales de placa aquellos que se están generando en las placas musculares. O placas motoras, perdón. La otra cosa que los caracteriza y los unifica es que todos estos potenciales se van a generar cuando se activan proteínas en la membrana celular por la llegada de una sustancia química. ¿Ok? Cuando llega una cierta sustancia química sobre las proteínas de una membrana celular, entonces se pueden generar potenciales locales. Bien, terminología. A la sustancia química, en general la vamos a llamar un ligando. ¿Ok? Es un ligando. Esa sustancia química puede actuar sobre proteínas con diferente composición, con diferente estructura espacial. Aquí está, más o menos, dos tipos de proteínas con diferencias en su estructura. Por un lado tenemos estas que nosotros conocemos a profundidad, son los canales, ¿no es cierto? Canales iónicos. Entonces, canales iónicos a la que si llega una sustancia química, en este caso lo llamaremos neurotransmisor, en general es un ligando, se combina con este canal, hace que se abra el poro. Y por lo tanto esta proteína se vuelve
permeable al paso de algún tipo de iones. ¿Ok? También hay otra estructura que no es una estructura canalicular. Es una proteína que tiene una superficie exterior capaz de capaz de combinarse con un ligando, por eso es un nombre de ligando, y reaccionar en la parte interna. No pasan iones a través de esta proteína. Lo que pasa es un cambio en la configuración estereoisométrica de la proteína que hace que se active una proteína que está en el interior de la membrana celular. ¿Cómo se llama esa proteína? Habitualmente es la proteína G. No es la única, pero es la más conocida, la proteína G. Entonces, cuando la proteína transmembranar se une a un neurotransmisor o a un ligando, ahí tiene más sentido utilizar el término ligando, se activa la proteína G. Y eso hace que esta proteína G pueda desencadenar fenómenos dentro de la célula, o pueda desencadenar fenómenos en la superficie, en la membrana celular. Empieza a complicarse la historia y vamos a ver ambos fenómenos igual para que los podamos comparar. Este es un canal que cuando se une un ligando a la superficie se abre y permite el paso de un ion. Este es un canal iónico, ¿ok? También se lo llama receptor. Entonces podrán ustedes utilizar la terminología de decir canal iónico o receptor iónico, si ustedes lo prefieren, da lo mismo. Este otro es una proteína que no es canalicular, que cuando se une a un neurotransmisor o a un ligando, cambia su configuración, activa la proteína G, y esta proteína G puede, entre otras funciones que tiene, ir a un otro canal iónico y abrirlo. Pero lo abre desde adentro, ya no se abre desde afuera. Y se abre por un mecanismo químico. Aquí está llegando una fracción de esa proteína G que está activando a este canal iónico. Esto sin desmedro de los cambios metabólicos que la activación de la proteína G va a llevar adelante, pero que no nos interesan en este momento porque lo que estamos haciendo es hablar de potenciales locales, no de metabolismo celular. Solamente nos interesa esta parte. ¿Ok? Para diferenciarlos y tener una nomenclatura más limpia, vamos a llamar a estos canales receptores o canales ionótropos. ¿Ok? Canales o receptores ionótropos. Y a estos otros que no tienen un canal, los vamos a llamar receptores metabótropos. ¿Ok? Entonces ya tenemos diferenciadas las dos categorías de proteínas, ya tenemos enunciada la terminología. Los canales en general son canales de ligando o receptores de ligando. ¿Estamos? Esto es para diferenciarlos de los receptores, por ejemplo, de sodio voltaje dependientes. Esta es otra categoría de proteínas. Entonces teníamos las que estaban permanentemente abiertas, canales de fuga. Tenemos las que se activan por carga eléctrica, canales voltaje dependientes. Y ahora tenemos una tercera categoría de canales que son canales de ligando, que reaccionan a una sustancia química, la cual recibe en general el nombre de neurotransmisor. ¿Ok? Con eso tenemos muy claro, muy bien organizado el espectro conceptual de lo que son los potenciales de membrana, potenciales de reposo en el primer caso, potenciales de acción en el segundo caso y potenciales locales en este tercer caso. ¿Está claro? ¿Sí? Pongan cara de contento. Entonces, grupalmente se conocen como receptores o canales de ligando y pueden ser ionótropos y metabótropos. Esto resume finalmente todo el concepto de que hemos venido estudiando aquí. Vean los canales ionótropos. Estos son sumamente interesantes porque hay canales ionótropos a diferentes iones. Los más conocidos canales ionótropos
sodio, al potasio, al cloro, al calcio. Para decir el neurotransmisor puede activar cualquiera de esas cuatro categorías de canales neurológicos. Ok, pero aquí viene lo interesante de esta historia. Si ustedes activan un canal de ligando de sodio, ¿qué va a pasar con los iones sodio? Van a ingresar a la célula. ¿Por qué? Por el gradiente de concentración. Ya sabíamos, hay mucho sodio afuera, muy poco sodio adentro. Y cuando ingresen y lleven sus cargas positivas, ¿qué va a pasar con el valor del potencial de reposo de esa célula? ¿Se mantiene, aumenta o disminuye? A ver, ¿se mantiene? ¿Sí o no? No, pues no va a mantener. ¿Aumenta? ¿Se hace mayor? ¿Se hace más negativo? ¿O disminuye? Se hace menor, se hace menos negativo. Si era menos 70 y han entrado han entrado cargas positivas, va a hacerse más chiquitito. En vez de menos 70 será menos 60 o menos 50, de acuerdo a la cantidad de canales de ligando que hayan abierto y la cantidad de sodio que hayan ingresado. Entonces, esos canales, cuando se abren, van a generar potenciales sinápticos, porque estamos hablando de las sinapsis donde ocurren estos, que pueden ser estimuladores o inhibitorios de un potencial de acción. Si ingresa sodio y el valor del potencial de membrana o de reposo se reduce, ¿qué es lo que va a pasar? Si esto se hace lo suficientemente grande. ¿Se genera o no se genera un potencial de acción? Sí, se genera. Si llega al valor umbral, se genera un potencial de acción. Entonces, ¿qué nombres le daríamos a estos canales ionótrofos? Canales que generan potenciales postsinápticos excitatorios, porque permiten la aparición de potenciales de acción. ¿Sí? Así. Como mi concepto. Estaba rico. Ahora veamos una situación diferente en la cual abrimos directamente un canal cloro, un canal de ligando para el cloro. El cloro, que está mostrado en la membrana celular, ¿tiene gradiente de concentración? ¿Sí o no? Sí, pues obvio, ¿no? ¿Dónde es más concentrado el cloro? ¿Fuera o dentro? Fuera. Entonces, ¿qué va a hacer el cloro cuando se abre un canal de ligando para el cloro? Entonces, por gradiente de concentración, ingresa dentro de la célula, arrastra sus cargas negativas y va a cambiar el valor del potencial de reposo, haciéndolo más negativo. Entonces, vamos a hablar de un potencial postsináptico inhibitorio, porque lo aleja del valor umbral. ¿Sí? ¿Qué ocurrirá si en vez de sodio o cloro se abren los canales de potasio? Canales de ligando para el potasio. ¿Qué ocurrirá con el valor del potencial postsináptico? ¿Será excitatorio o será inhibitorio? Alivio inhibitorio, ¿qué opina? ¿Tienes razón o no? ¿Sí o no? Vamos. Sí, claro, tienes razón. Porque el potasio, por gradiente de concentración, se va a salir de la célula y se va a llevar las cargas positivas afuera y va a dejar un ambiente más electronegativo. Sí, señor. Va a generar un potencial postsináptico inhibitorio. Entonces, fíjense una cosa novedosa. Potenciales de acción eran siempre los mismos, despolarización, repolarización. Aquí depende. Aquí depende de muchas cosas. Depende de qué canal se activa. Unos pueden generar potenciales excitatorios
y otros pueden generar potenciales inhibitorios. Enseguida veremos cuál es la aplicación práctica de esto. Ya para completar la cosa, terminemos viendo la función de los canales metabótropos. Fíjense aquí hemos puesto el proceso en 4 partes. Un neurotransmisor se está conectando a esta proteína de ligando. Esto va a actuar y va a activar a la proteína G, la cual va a liberar sus 2 porciones. Una de estas porciones se va a ir a combinar con un canal iónico que está pegado en la membrana celular y está cerrado. Pero cuando llegue la proteína G, las porciones beta y gamma, se va a abrir y va a permitir el paso de iones. Finalmente, va a ser lo mismo, aunque a un tiempo completamente diferente. Este es un fenómeno muy rápido, Este es un fenómeno muy rápido, llega el neurotransmisor, se abre el canal y entra el sodio o entra el ion o sale lo que tenga que pasar a través de ese pozo. Y es un cambio muy rápido. Cuando se activa hay un proceso químico de por medio que hace que esto tarde en reaccionar y que también este canal tarde en cerrarse. Entonces genera un cambio en la permeabilidad de la membrana mucho más retrasada, pero mucho más duradera también. Entonces, los iónicos son rápidos, los metabótropos son lentos, pero igualmente van a generar un cambio del valor del potencial de membrana. Solo que en el primer caso será potenciales postsinápticos muy rápidos y en el segundo van a ser potenciales de membrana muy lentos. Solamente para comparar y para terminar la cosa, vamos a poner al lado de las características del potencial Delphi las características de los potenciales locales. Y fíjense que se contradicen punto por punto. Despolariza y repolariza toda la membrana. Aquí despolariza o hiperpolariza segmentos de la membrana, nada más. El de acción se propaga sin decremento. Estos se propagan con decremento. Se producen en un lugar, si nos alejamos de ese lugar, hay un momento que nos damos cuenta que se ha producido. Obedecen la ley del todo nada. Repetimos, no obedecen la ley del todo nada porque se propagan con decremento. No son graduables ni sumables, aquí no, por favor, todo lo contrario. Estos sí son graduables, sí son sumables. Y en eso consiste sus propiedades. Tienen periodos refractarios absoluto y relativo, entonces estos no tienen ningún periodo refractario, están siempre permanentemente activados. Y después requieren un umbral de excitación, aquí no. Todos son subumbrales. Si alcanza el umbral, ya no son potenciales locales, son parte del potencial de acción. ¿Ok? Bien, entonces veamos, juguemos un poquito con esas cualidades. Imaginen ustedes una neurona que tiene una sola sinapsis. Estamos representando ahí nuestra neurona con una sola unión sináptica, entonces haciendo una cadena de 2 células y una sola sinapsis. Esto no existe prácticamente, pero conceptualmente es importante que lo comprendamos. Si mandamos un estímulo subumbral, por ejemplo en el momento cero de la gráfica, se va a generar un potencial postsináptico. Si ese es un canal iónico al sodio, va a ser un potencial postsináptico excitatorio. Pero bueno, bien, se produce un potencial de acción. No, si es muy pequeño, más tarde el balón umbral, se disipa y aquí no pasa nada. Pero si mandamos en vez de 1 o 2 potenciales de acción, separados, digamos, por 10 milisegundos, ¿qué va a pasar con esos potenciales postsinápticos excitatorios? Fíjense un momentito esto. Si la secuencia de estimulación es muy baja, no pasa nada. Cada uno se produce y se disipa, se produce y se disipa, y así indefinidamente. Pero si la secuencia de estimulación es más alta y la segunda estimulación llega antes de que se disipe la primera, se va sumando
el potencial local que la primera había provocado. Y si llega inmediatamente una nueva estimulación, se sigue sumando el potencial local y va a haber un momento en el cual, si esta secuencia se mantiene así, se alcanza el valor umbral de disparo de esta célula. ¿Ok? Esto es sumamente interesante porque dependerá no solamente de la magnitud, sino de la frecuencia con la que lleguen los estímulos de la neurona 1 a la neurona 2, el cómo se comporte la neurona 2. Si la secuencia es muy baja y el estímulo es pequeño, no pasa nada. Esta otra neurona no reacciona. Esta puede pasarse la vida mandándole esos estímulos, ya puedes abrir, ya puedes activar. No, la otra dice, no molestes. No hay reacción. Pero si a esta se le ocurre mandar estímulos más a menudo, más frecuentemente, va a llegar un momento en el que esta otra no va a tener más que activarse. Si la frecuencia de estimulación es lo suficientemente alta, se va a activar la segunda neurona. Entonces aquí estamos viendo el principio de suma. Los potenciales locales, potenciales posinápticos excitatorios en este caso, se están sumando hasta alcanzar el valor umbral. Entonces esta se define como una propiedad de los potenciales locales, están sujetos a una sumación temporal. Aquí tenemos esto más bonito, presentando varios estímulos que van a generar cada uno de ellos su pequeño potencial de acción, y lo que podemos cambiar es la frecuencia con la que esto se provoca. Un siguiente arreglo. Ya no hablemos de una cadena de dos neuronas conectadas por una sola sinapsis. Hablemos de una neurona receptora de por lo menos dos sinapsis neuronales. Tiene dos sinapsis que están llegando sobre esta segunda neurona. En este caso no son dos, son tres sinapsis, para hacerlo más entretenido. Fíjense ustedes que cada una de estas sinapsis es capaz de provocar un potencial postsináptico, excitatorio de sobra. Si las tres trabajaran independientemente, la sinapsis 1 trabaja antes de la sinapsis 2 y está mucho después la sinapsis 3, no pasa nada, porque los potenciales se disipan. Pero si las tres se ponen de acuerdo y trabajan al unísono, van a generar cada una su pequeño potencial postsináptico excitatorio, que al final va a sumarse para ver si alcanza o no el valor umbral de excitación de esta segunda neurona. A eso ya no se le llama una sumación temporal, se le llama una sumación espacial. No es especial, es espacial. ¿Por qué? Porque estamos sumando diferentes puntos de excitación. Estamos viendo el espacio que ocupan los árboles dendríticos. Entonces hay dos fenómenos a los que están sujetos los potenciales postsinápticos. Sumación temporal o sumación espacial. Tenemos 2 minutos. Fíjense ustedes que en esta gráfica medio loca estamos representando las conexiones sinápticas que tienen algunas neuronas, algunas categorías de neuronas. Aquí tenemos una neurona motora. Aquí está el cuerpo de una neurona motora y aquí está el nacimiento de su axón. Y fíjense ustedes la cantidad de sinapsis que tiene la superficie del cuerpo neuronal. En promedio, si calculáramos cuántas sinapsis tiene una neurona motora de nuestra médula, diríamos que tiene más o menos 1000 sinapsis. 1000 sinapsis. 1000 sinapsis, las cuales pueden cada una de ellas activarse provocando potenciales postsinápticos excitatorios o activarse provocando potenciales postsinápticos inhibitorios. Y esto está sometido a si todos
se estimulan al mismo tiempo o se estimula uno repetitivamente, o sea, sumación espacial y sumación temporal. Esta es una neurona tipo motor, pero ¿qué pasa con una neurona del cerebelo? Aquí la tenemos al lado. Esta es una neurona, es una célula de Purkinje. Y vean ustedes su árbol dendrítico, es un enorme árbol dendrítico. Cada uno de estos puntos del árbol dendrítico está haciendo sinapsis con una fibra en T. ¿Cuántas sinapsis tiene una neurona de Purkinje? ¡Tarán! Como 100.000. 100.000 sinapsis cada célula de Purkinje, de la superficie del cerebro. ¿Cuántas sinapsis hay en total? Yo no me animo a calcular. Fíjense ustedes entonces en la enorme variabilidad que puede haber en este fenómeno simple de excitación-inhibición, gracias a los potenciales postsinápticos. Y vamos a presentar aquí cómo trabaja la sumación de los potenciales excitatorios y los inhibidores. Aquí tenemos un modelo simple, una neurona con 3 sinapsis. Las 3 sinapsis están calificadas como A, genera un potencial local excitatorio de 10 milivoltios. La sinapsis B genera lo mismo, pero de 8 milivoltios, es más pequeñita. Y la sinapsis C genera uno de 3 milivoltios, es mucho más pequeño. El umbral de excitación para que esto descargue del potencial de membrana de menos 75 milivoltios, tenemos que estimular con un valor de más 20 milivoltios para alcanzar el umbral. O sea, cuando la membrana llegue a un valor de menos 55 milivoltios, se activa. ¿Ok? Ahora bien, activamos la una, ¿se produce potencial de acción? No. Activamos 2, ¿se produce potencial de acción? 10 más 8, 18, no me ha llegado a 20. Activamos las 3, ¿se produce potencial de acción? En este caso sí, 10, 8 y 3, 21, hemos pasado el valor del umbral de excitación y esta neurona se digna responder. Dice, ya, ok, potencial. Pero si le cambiamos la cualidad a una de estas sinapsis, fíjense ustedes, estas son generadores de potenciales postsinápticos excitatorios y más importantes, la una de 10 y la otra también de 10. Juntas, si es que las dos se activan juntas, ¿generan o no generan potencial de acción? Sí, alcanzan el valor umbral, generan potencial de acción. Pero aquí está la metiche que es inhibitoria, provoca un potencial postsináptico inhibitorio de un valor de menos 8. Si se activan las 3, ¿qué pasa con esta neurona? Se restan 10 más 10, 20 menos 8, 12. No alcanza y por lo tanto estas se lo dicen, no, yo no trabajo. Entonces, esto es lo que permite la gran variabilidad de las respuestas de las neuronas por la cantidad de sinapsis que tienen. ¿Ok? Todo esto lo podemos resumir en un estado de excitación. Y esto es una formulita muy simpática. El estado de excitación, representado por estas dos letras, es igual a la sumatoria de los potenciales postsinápticos que está recibiendo cada una de estas células y restándole el valor del umbral de excitación. Si es positivo, si es más de 0, descarga. Si es 0, no descarga. Si es negativo, tampoco descarga. ¿Estamos? Hemos terminado. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. Pueden marchar si no hay preguntas.